Hola con todos, mi nombre es Luis Tuapanta y hoy día vamos a resolver un ejercicio de ángulos. Exactamente el número 33 del libro de Calvache. Sí, para lo cual nos da esta gráfica. Sí, entonces nos da esta gráfica y nos pide que busquemos el ángulo de X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar. ¿Sí? Analizamos. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados, aquí uno de 80 grados. Aquí, por ende, de lo que ya nos da el ejercicio, este es un ángulo recto. Entonces tiene 90 grados. ¿Sí? Este es un ángulo de 90 grados. 90 grados. Ya. Entonces, está bajo dos líneas paralelas. Lo que vamos a hacer para facilitar la operación de este, vamos a formar dos líneas paralelas más. De modo que nos quede 4 líneas paralelas entrecruzadas con una transversal. ¿Sí? Entonces, le pasamos aquí una y otra. Entonces, esta es nuestra paralela 1, paralela 2, 3 y la 4. ¿Sí? Entonces, ahorita ya tenemos 4 paralelas. Y aquí, como vemos, ya tenemos dos ángulos del que solo teníamos uno. Igual aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuántos ángulos tenemos ahorita. Este vamos a denominarle que es el ángulo 1. A este es el ángulo 2. Este el 3. Este el 4. Este es el ángulo 5. Este es el ángulo 6. Y el que tenemos que buscar, que es el ángulo de X. ¿Sí? Ya. Una vez hecho esto, vamos a aplicar lo que son los teoremas. Entonces, aplicamos el primer teorema, que nos dice que los ángulos opuestos por un vértice, vamos a escribirlo acá, ¿ya? Tenemos aquí nuestro vértice, los ángulos opuestos. Este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. Los ángulos opuestos son congruentes. Eso quiere decir que los dos van a ser iguales. ¿Sí? En relación al ángulo 2. Listo. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí, cumple eso, lo que está diciendo ese teorema. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener 30 grados. ¿Sí? Ahorita ya tenemos este. Como vieron aquí, se dividió el ángulo de 80 grados, el de 80 que teníamos aquí. Quiten 80 grados. Todo esto vale 80 grados, pero ahorita está dividido en dos por la paralela. Entonces aquí vamos a usar el segundo teorema, el teorema 2, el cual nos dice que los ángulos alternos internos, ¿sí? Aquí les vamos a graficar, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Estas son las paralelas. Y esta es la transversal, ¿sí? La línea transversal que corta. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Que los ángulos alternos internos, es decir, que el 3 con el 6 van a ser iguales, congruentes, ¿sí? Entonces, el ángulo 3 es igual al ángulo 6. ¿Sí? ¿Sí? Los ángulos alternos internos son congruentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esto se cumple acá. Entonces, aquí tenemos, como decir, el 6 y acá el 3. Entonces, sí, sí se cumple. Entonces, esto quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, aquí vamos a tener 30 grados, ¿sí? Bajo la teoría 2. Entonces, decimos que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y el ángulo 2 es igual al ángulo 3. Y estos es igual a 30 grados. ¿No es cierto? Ya.
Entonces ahorita, ¿qué necesitamos? Es encontrar cuánto vale el ángulo 4. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El ángulo 4, ¿qué es? Es la suma del ángulo 3 más el ángulo 4. Y esto nos da a 80 grados. Sí, 80 grados. Despejamos. Entonces, decimos que el ángulo 3 vale 30 grados. 30 más el ángulo 4 es igual a 80. ¿Sí? Despejamos. El ángulo de 4 es igual a 80 grados menos 30. Y tenemos que el ángulo de 4 es igual a 50 grados. ¿Sí? Encontramos el ángulo 4 es 50 grados. Les voy a poner acá afuera. ¿Ya? Es el ángulo 4. Este es el equivale al ángulo 4. Aquí ya tenemos este. Necesitamos el 5 y el 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos decía el teorema? Volvemos otra vez acá. Entonces, que los ángulos alternos internos, ¿sí?, cortados por una transversal, entre dos paralelas, ¿no es cierto? Cortados por una transversal, ¿sí?, son congruentes, es decir, que son iguales. Esto quiere decir que este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. Entonces, ¿qué vamos a decir ahorita? Voy a ponerles con otro marcador para que se vea ya. Entonces, vamos a decir que el ángulo de 4 es igual al ángulo de 5. ¿Sí? ¿Y cuánto equivalía a 4? 50. Entonces, esto es igual a 50 grados. Ya. Entonces, ya tenemos aquí que el ángulo este de aquí, este ángulo 5 vale también 50 grados. El ángulo, o sea, vale 50 grados. Ahí está. Ese es el valor. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a despejar para encontrar cuánto equivale el ángulo 6. Entonces, realizamos la misma operación que anterior, ¿ya? Entonces decimos, el ángulo 5 más el ángulo 6 es igual a 90 grados. Despejamos. 5 equivale a 50 más el ángulo de 6 y esto es igual a 90. Ángulo de 6 es igual a 90 menos los 50. Entonces, ¿qué decimos? Que el ángulo de 6 ha sido igual a 40 grados. Ahí tenemos. Listo. Entonces, aquí el ángulo 6 ha sido 40 grados. Ahora ya solo nos falta buscar x. Entonces usamos el mismo teorema. En este caso, vuelta, los ángulos correspondientes en la misma recta, en la misma paralela, cruzados por una transversal, son congruentes. Eso quiere decir que son iguales, ¿sí? Entonces, ya tenemos la respuesta de x, ¿verdad? Entonces decimos que x... A ver, para que no nos confundamos. Entonces, el ángulo de 6 es igual a x. X es igual a 40 grados. Y así queda resuelto. Sí. Porque... Y eso es todo. Espero les haya servido y ya estaremos viendo más videos.